Buenas noches. Qué gusto poder volvernos a ver aquí en la sesión mensual de gastroenterología de la Asociación Mexicana. Y hoy tenemos un gran gusto. ¿Quién de ustedes no tiene hijos, sobrinos, nietos? Y bueno, al final de cuentas, probablemente era algo que teníamos que tener en la asociación. Una sesión de pediatras, gastroenterólogos pediatras. Y sin más, quiero agradecer a la coordinadora, la doctora Fátima Aceret Reynoso Zarzosa, el que pues haya organizado esta sesión, que pues bueno, ya verán ustedes, es y será una buena sorpresa y esperemos que no sea la primera de muchas en donde los gastroenterólogos pediatras puedan participar con nosotros. No dejen de hacer preguntas, yo creo que será muy importante. La doctora Reynoso, pues ella trabaja en Puebla, está en el Servicio de Gastroenterología Pediátrica en el Hospital Universitario de Puebla, BUAP, y en el Hospital Ángeles Puebla. Entonces digo, finalmente yo creo que no tiene que tener más presentación. Fátima, por favor, mucho gusto de que estés aquí y bueno. Muchas gracias, doctor Oscar, por tan cálida presentación y sobre todo recibimiento para esta que para nosotros los gastropediatras es un orgullo poder tener nuestra primer sesión como gastroenterólogos pediatras dentro de la sociedad. Me es muy grato presentarles a dos gastroenterólogos pediatras, ambos colegas, en esta primer sesión para gastroenterología pediátrica dentro de la Asociación Mexicana de Gastro, en donde abordaremos un tema muy importante y de crucial importancia en el entorno de esta pandemia que estamos viviendo sobre COVID-19. Creo que todos día a día nos hemos enfrentado a un paciente o dos o tres con síntomas gastrointestinales y sobre todo en un pequeño porcentaje a pacientes con síntomas graves por COVID. A veces es un poco difícil interactuar con estos chiquitines y sobre todo identificar oportunamente cuáles son los síntomas que nos van a dar problemas a futuro y quisimos plantear estos dos temas con estos dos grandes gastroenterólogos, colegas, para que quede a la claridad posible ambos temas que vamos a abordar. Inicialmente, me gustaría presentar al doctor Carlos Mauricio Jaramillo Esparza. Él es médico cirujano, especialista en pediatría, subespecialista en gastroenterología y nutrición pediátrica, y tiene una alta especialidad en el área digestiva, en endoscopía del área digestiva pediátrica. Actualmente Carlos trabaja en el área de COVID en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y nos va a hablar el día de hoy sobre los síntomas gastrointestinales en el entorno a COVID y PIMS. Le doy la bienvenida a Carlos y agradezco su grata presentación. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy el doctor Carlos Mauricio Jaramillo. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estamos aquí muy contentos de empezar con nuestras pláticas de pediatría y me da mucho gusto ser quien está empezando con una plática que para mí es mi día a día. La verdad es que desde que empezó la pandemia, pues he estado ahí trabajando por los niños con COVID-19 y pues como parte de mi profesión, como soy gastroenterólogo pediatra, también me he enfocado mucho en estos pacientes con síntomas gastrointestinales. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito del paciente pediátrico con COVID-19, de los síntomas asociados a COVID-19, cómo vamos a clasificar al paciente con COVID-19, el PIMS y los síntomas de COVID, el dolor abdominal y asociado no a gravedad de la enfermedad, apendicitis y COVID-19 y pancreatitis y COVID-19. Entonces, primero que nada, quisiera comentar esta parte de que... No, perdón. Bueno, se estima que el 2% de los casos de COVID-19 en el mundo son niños. La verdad es que no es un número para nada despreciable. Sabemos que los niños pueden ser infectantes hasta por 8 días desde el inicio de los síntomas. Esto era muy importante porque antes no se sabía bien el papel que tenían los niños en la transmisión de la infección, ¿no? Entonces se decía que estos niños pueden ser infectantes pues durante estos 8 días.
La verdad es que hemos hecho varios estudios. Uno de los que se han hecho ha sido en nuestra institución, en el hospital infantil, donde hemos visto que la carga viral es escasa a partir del tercer día. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los niños no son tan infectantes como pensábamos. Entonces, digo, bueno, para nosotros los pediatras, porque nos infectamos menos, pero sobre todo es importante para entender cuál es el papel de los niños, ¿no? Entonces hemos descubierto en ese sentido que en realidad el niño es infectado por sus padres, ¿no? Entonces ahí es donde también entran los médicos de adultos, porque el detectar un paciente con COVID-19 también es importante notar los contactos que ha tenido y entre ellos son sus hijos, ¿no? Entonces es muy frecuente que el niño sea el último en la cadena de enfermarse, pero es muy importante detectarlo porque puede ser que pueda tener el peor desenlace. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando vamos a hablar de PIMS, ¿no? El PIMS, se los voy a presentar de manera completa. Es un síndrome inflamatorio que afecta a todos los órganos de la economía del niño y hay que estar muy al pendiente de esto. Sobre todo también, aun si vamos a ver adultos, hay que tener en cuenta que este adulto puede tener contacto con sus hijos o con sus sobrinos o con sus nietos y puede desencadenar este tipo de problemas. Entonces, los síntomas asociados a COVID-19 son diversos. Hemos visto que puede haber síntomas neurológicos, síntomas gastrointestinales, síntomas respiratorios, síntomas hematológicos. Y en los niños, por suerte, la mayoría son asintomáticos. Se estima que alrededor del 50% de los casos lo son. Y ha habido muchas series que han publicado diversos tipos de porcentajes con respecto a los síntomas más frecuentemente observados. En promedio se ve que la fiebre puede presentarse en el 50% de los casos, sería como el síntoma más frecuente, la tos en el 38%, la dolor de cabeza en el 20% y diarrea en el 15%, ¿no? Otros como disnea, cianosis o rechazo a la alimentación son menos frecuentes, en menos del 10%. ¿Qué hemos encontrado nosotros? En nuestra población hemos visto un total de 280 pacientes hospitalizados en área COVID del Hospital Infantil de México con los siguientes síntomas. Principalmente encontramos fiebre en el 80%, seguido los síntomas respiratorios en el 53%, y lo que nos acuña en este momento, los síntomas gastrointestinales, que hemos observado un 49% de estos pacientes. De este 41%, hemos observado que de los 280 pacientes presentaban el 13.5 diarrea, de esos 280, el 21.4% dolor abdominal, que fue el síntoma más presentado, y después vómito, que se presentó en el 13.2%, ¿no? Esto es muy importante porque, en parte, el dolor abdominal de estos niños se confundía muy fácil con otro tipo de padecimientos, ¿no? Uno de los padecimientos más frecuentes en pediatría es la apendicitis. Entonces, estos niños que llegan con dolor abdominal era muy fácil confundirse de si se trataba o no de apendicitis, ¿no? Y muchas veces era simplemente asociado al COVID-19. La sintomatología puede ser muy parecida, entonces era muy importante la necesidad de confirmar este tipo de pacientes, ¿no? De hecho, en un inicio hasta se encontró una asociación con una apendicitis, también vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero sobre todo es importante notar que aquí es donde nos tuvimos que hacer de otras herramientas, como son los estudios de imagen, ¿no? Es algo que era muy importante, confirmar que si estos pacientes se trataban o no de apendicitis, ¿no? Y llegaban con dolor abdominal y vimos que varios de estos casos eran más bien asociados al COVID-19 y no necesariamente apendicitis. Entonces empezamos a hacer cada vez más estudios de imagen para confirmarlo y no guiarnos tanto por la clínica como lo solíamos hacer antes con los niños. Ahora, ¿qué es muy importante? Para entender el COVID-19 hay que entender cómo se clasifica. Entonces vamos a ver que lo podemos ver desde cierta forma. El paciente pediátrico con COVID-19, vamos a ver que en México se han encontrado más de 53,000 casos en menores de 18 años positivos para SARS-CoV-2, con una mortalidad en México de 1.07%. Nosotros, como ya les había comentado, hemos tenido 280 pacientes hospitalizados con una tasa de mortalidad de 0.075%. ¿Y cómo lo vamos a clasificar? Vamos a ver que vamos a tener un COVID leve, que también llamamos ambulatorio, que va a ser un paciente con una prueba positiva para SARS-CoV-2, que además tiene síntomas de COVID-19, sin disnea, sin dificultad respiratoria y sin alteraciones en la radiografía, ¿no? O tampoco por imagen. El COVID moderado lo vamos a considerar un paciente que tiene una prueba positiva para SARS-CoV-2, que tiene evidencia clínica o radiológica de enfermedad del tracto respiratorio, pero con una saturación de oxígeno en el ambiente. También aquí incluimos a todos los pacientes que se hospitalizaron por algún motivo, tienen SARS-CoV-2 positivo, pero no desaturan y no tienen ningún dato de gravedad. Después vamos a encontrar el COVID-19 grave y el COVID-19 crítico. Consideramos grave a un paciente con SARS-CoV-2 que tiene algunos de los siguientes, que son taquipnea, desaturación, que sería saturación de oxígeno menor a 94%, un índice de Kilvin menor a 300, o un índice de oxigenación mayor a 4, o una radiografía de tórax que tiene tomado más del 50% del parénquima respiratorio. Y por último, COVID crítico, se le considera una infección por SARS-CoV-2, que además tiene insuficiencia respiratoria, choque séptico o disfunción multiorgánica.
Ahora sí, lo que nos atiene, el PIMS. El PIMS, que también conocemos como MISC, es por sus siglas en inglés, que quiere decir Multi-Organ Inflammatory Syndrome in Children. Es un síndrome multiinflamatorio sistémico que afecta a todos los órganos de la economía del niño y que puede ser potencialmente devastador. Entonces, primero hay que entender cómo se diagnostica. Vamos a hacerlo en cualquier paciente menor de 21 años, estos son los criterios de la CDC, con fiebre, que además tiene marcadores inflamatorios positivos y que requiere hospitalización y que va a tener lo siguiente: afección de 2 o más órganos, que pueden ser el cardíaco, el renal, el respiratorio, el hematológico, el gastrointestinal, el dermatológico o el neurológico, ¿no? ¿Esto a qué se refiere? Pues podemos tener un niño con disfunción hemodinámica, que requiere de cargas para su tratamiento, que tiene falla renal, que tiene insuficiencia respiratoria, que tiene falla hematológica. Puede ser, esto especialmente encontramos con los niños con linfopenia, también en casos de trombocitopenia y también en casos de anemia. Gastrointestinal, que puede ser diarrea o vómito, también lo consideramos dolor abdominal como un síntoma gastrointestinal. Dermatológico, más que nada rash, un rash que se puede ser extendido o puede ser localizado. Hemos visto niños que únicamente tenían rash, por ejemplo, en las manos o en el hombro, ¿no? Son como lugares muy específicos y entonces ahí nosotros tenemos que estar muy a las vivas para revisar a estos niños de pies a cabeza para encontrar lesiones dermatológicas. Y por último, el neurológico, que nosotros, por ejemplo, la falta de la anosmia la consideramos como un síntoma neurológico, también la disgeusia, la cefalea, y hemos visto un sinfín de síntomas, con crisis convulsivas, alteraciones de la movilidad de los miembros pélvicos, de los miembros superiores, del habla. Entonces también todos esos los consideramos como dentro del espectro del PIMS. No debe de haber otra causa que explique el daño multisistémico. Esto es muy importante porque, por ejemplo, hemos visto niños que debutan con VIH, ¿no? Y entonces era un niño de 5 años que no se sabía que la madre era VIH positiva. El niño debuta a los 5 años con una diarrea crónica y empezamos a ver más síntomas, ¿no? También tenía lesiones dérmicas, también tenía afección neurológica. Entonces empezamos a sospechar que pudiera ser PIMS y es que descubrimos que no, que tenía el niño VIH y además una infección por SARS-CoV-2 y que toda la sintomatología se debía al VIH. Y por supuesto tiene que ser un niño que tiene SARS-CoV-2, ¿no? O sea, no puedes tener PIMS si no tienes SARS-CoV-2, pero si el niño estuvo recientemente en contacto con un paciente con SARS-CoV-2, aunque su prueba sea negativa, nosotros debemos de considerarlo como un caso de PIMS. Sobre todo porque hemos observado que los PIMS se desarrollan en la etapa tardía de la enfermedad, ¿no? O sea, no se desarrollan al momento del contagio, sino 1 o 2 semanas después de este. Entonces puede ser que el paciente llegue con una prueba ya negativa, que tuvo una prueba positiva previamente y empieza a desarrollar PIMS. Entonces, el hecho de que ya no sea contagioso no quiere decir que no desarrolle la enfermedad. Esto es un punto muy importante porque hay que tenerlo en cuenta cuando se hace el diagnóstico, ¿no? O cuando se detectan estos casos. Entonces, ¿qué hemos observado con los síntomas gastrointestinales? Bueno, hemos observado que hay un riesgo aumentado de PIMS. ¿Por qué lo hemos visto? Porque los pacientes hospitalizados que se hospitalizaban con síntomas gastrointestinales, muchos desarrollaban PIMS. ¿Cuánto es mucho? Pues bueno, de un total de 56 pacientes con PIMS, descubrimos que 37 debutaron con afección gastrointestinal. Ese es el 66% de los casos. Encontramos un riesgo relativo de 1.89 con un odds ratio de 3.62 para un intervalo de confianza de 1.46 a 2.45. Que si bien nuestra población es bastante baja, no es para nada despreciable este número. Entonces podemos considerar con justa razón que sí tienen un riesgo aumentado los pacientes con síntomas gastrointestinales. Sin embargo, el hecho de que debuten con síntomas gastrointestinales no es obligatorio de que vayan a desarrollar PIMS, no es obligatorio de que tengamos que hospitalizarlos, pero sí es muy importante mantenernos muy a las vivas de que este paciente puede desarrollar PIMS en cualquier momento. Entonces, el hecho de que desarrolle síntomas en cualquier otro órgano nos tiene que tener muy atentos a la presencia de PIMS. Es decir, tengo un paciente que tiene COVID-19, debuta con diarrea y vómito, y empieza a desarrollar insuficiencia respiratoria, yo tengo que estar bien al buzo de que este paciente me está haciendo PIMS. Tengo que hospitalizarlo, tengo que tomar los laboratorios, tengo que vigilarlo y ver qué está pasando, ¿no? La vigilancia es lo más importante, porque tú puedes tener un paciente ambulatorio con COVID-19 y diarrea, pero tienes que tenerlo bien vigilado. Si no te hace ningún otro síntoma, ninguna otra afección, puedes tenerlo en casa. Pero hay que revisarlo por completo, ver que no tenga afecciones dermatológicas, hay que revisar muy bien la parte neurológica, hay que ver que no tenga anosmia, disgeusia, etcétera, y hay que mantenernos bien en comunicación con la familia. Esa es la única forma en la que se puede tener un paciente de estas características de manera ambulatoria. Entonces, pues es muy importante la vigilancia, como les decía, y hay que buscar intencionadamente otros síntomas. Y esto es especialmente importante en pacientes que requieren hospitalización. Si el paciente tiene síntomas gastrointestinales y está hospitalizado, es muy probable que vaya a desarrollar PIMS. Entonces es un paciente que se tiene que vigilar con lupa, ¿no? Tenemos que estar al tanto de cualquier otra alteración que se pueda presentar. Y en los casos de los pacientes ambulatorios, no hay que soltarlos, hay que mantenernos bien vigiladitos, hay que tomarles los laboratorios necesarios.
Ahora, se habla mucho sobre si el dolor abdominal se asocia o no a enfermedad grave. La verdad es que no encontramos una asociación entre la presencia de síntomas como dolor abdominal o otros síntomas gastrointestinales con COVID grave, ni vómito ni diarrea. De hecho, nos da un riesgo relativo de 0.91, daría la impresión de que es un factor protector. Obviamente no lo es, pero no se asocia a enfermedad grave. ¿Qué si encontramos con enfermedad, asociado a enfermedad grave? Los síntomas respiratorios. El hecho de tener que hospitalizar a un paciente con síntomas respiratorios sí se asocia a una mayor tasa de gravedad. ¿Qué tomamos como gravedad? El hecho de que necesitara un acceso a terapia intensiva. Y el grupo que más encontramos en riesgo fue el grupo de niños obesos. La obesidad asociada a síntomas respiratorios tiene un riesgo relativo de 3.04 para ingresar a terapia intensiva. Entonces, esto sí es un punto como muy importante porque la obesidad pues también es parte del espectro de enfermedades que trata el gastroenterólogo pediatra. Entonces hay que tener en cuenta que estos niños obesos que tienen síntomas respiratorios tienen un riesgo muy alto de desarrollar COVID grave y requerir de terapia intensiva, ¿no? Entonces es algo que siempre tenemos que tener en mente. Ahora, les hablaba sobre esta asociación que se había visto entre COVID-19 y apendicitis en pediatría. Entonces, ¿qué hemos visto? Pues sí hubo un discreto aumento en el número de casos habituales de apendicitis, ¿no? Hubo 16 casos más, ¿no? 16 pues no es un número precisamente representativo. Y algo que también vimos es que como somos un centro de referencia, los pacientes con apendicitis y SARS-CoV-2 estaban siendo referidos de varias instituciones hacia nosotros. Entonces puede ser que tuviéramos más casos porque estábamos teniendo una referencia mayor de pacientes debido a que éramos el único hospital pediátrico con área COVID en la zona, ¿no? Ya después empezaron a hacer otras áreas COVID más pequeñas en otros hospitales, pero al principio de la pandemia éramos los únicos, entonces podría ser que por eso tuvimos este aumento, que pues tampoco fue un aumento muy grande, 16 casos, pues no es como para llamar la atención. Pero sí existe esta teoría de que es probable que la inflamación asociada a COVID-19 pueda producir una hipertrofia a nivel de la entrada del tejido linfático que se encuentra en el apéndice y provocar su cierre y por ende apendicitis. Pero es poco probable por el poco aumento de casos que hubo, ¿no? Si fuera esto una asociación mucho más real, mucho más certera, habría habido un más aumento, pero pues necesitamos hacer un estudio y una conteo más grande de pacientes para aseverar esto, ¿no? La verdad es que no tengo suficientes datos para decir que sí ni para decir que no. Ahora, pancreatitis y COVID-19. También he escuchado de casos que han asociado de pancreatitis aguda a COVID-19. La verdad es que de 280 pacientes pediátricos que tuvimos, ninguno desarrolló apendicitis asociado a COVID-19. Tuvimos un caso nada más de pancreatitis entre los 280 y ese se asoció al uso de esteroide. Y pues la verdad es que no podíamos decir si que el COVID-19 puede ser un virus que pudiera provocar pancreatitis porque no tuvimos casos. Entonces, tampoco puedo decir que no, porque pues pudo ser simplemente por el hecho del azar, pero no tuvimos, de 280 al menos no tuvimos ningún caso asociado a COVID-19. Ahora, en cuanto a hepatitis, ya se sabe que el COVID-19 es un virus hepatotropo, ¿no? Eso hay muchas publicaciones al respecto. Y sí hemos observado de manera frecuente aumento de las enzimas hepáticas en los pacientes hospitalizados por COVID-19. Fue en el 76%, es un número bastante amplio. Y esta elevación especialmente marcada en pacientes con PIMS. Si bien en la mayoría de los pacientes que tuvimos elevación de las enzimas hepáticas fue una elevación muy discreta, de elevaciones que no pasaban más allá del 100, asociados a PIMS sí vimos elevaciones bastante más considerables y sobre todo en pacientes con COVID crítico, o sea, asociado a insuficiencia hepática, ¿no? Falla multiorgánica, por ejemplo. Algo que sí vimos es que la mayoría de estos pacientes, nosotros realizamos un seguimiento de los pacientes en la clínica COVID. Tenemos una clínica COVID en el hospital que compartimos también con los médicos de neumología, donde hacemos un seguimiento de los pacientes. Yo he estado midiendo enzimas hepáticas de todos estos pacientes en el seguimiento y no he encontrado una persistencia de la elevación de enzimas hepáticas, excepto en un paciente que lamentablemente se perdió el seguimiento. Entonces no sabemos qué pasó con esa niña, si volvió a tener persistencia de la elevación después de los 6 meses que la logré seguir, porque no regresó a consulta. Y lo que sí hemos visto es, por ejemplo, los pacientes asociados a obesidad, que persisten con elevación de ALT, pero asociado a hepatitis grasa por el sobrepeso y la obesidad, por esteatohepatitis. Entonces, pero pues no asociado a COVID-19. Los que sí se asociaron a COVID-19, vimos que a los 3 meses de seguimiento ya habían resuelto la elevación de enzimas hepáticas. Y sin embargo, la mayoría de las series, y por supuesto nosotros también recomendamos que si persiste con aumento de las enzimas hepáticas elevadas, realizar un abordaje en extenso para explicar por qué tiene esta elevación y no necesariamente explicarlo por el COVID-19, ¿no? Especialmente considerando como estos pacientes que ya les ejemplifica que lo que tenían era hígado graso, no hepatitis por COVID-19.
Ahora, la falla hepática de COVID-19, no hemos observado tampoco casos de falla hepática aislada por COVID-19. Sí hemos observado casos de falla hepática, pero asociado a falla multiorgánica. Ninguno de estos pacientes necesariamente asociado a PIMS, más bien asociado a COVID crítico, o sea, choque séptico por el COVID-19, que presentaban falla multiorgánica y con una alta mortalidad, pero no asociado necesariamente al COVID-19 de manera aislada. O sea, no había una falla hepática aislada por COVID-19. Colestasis hemos observado en 3 pacientes en el área COVID, y de estos 2 asociaron a PIMS, que fue como muy clara la asociación, y era muy obvio, estaban bastante ictéricos, pero no se asociaron a casos de gravedad. La verdad, los 2 pacientes respondieron inmediatamente al tratamiento. Y pues no hay un papel claro del ácido ursodeoxicólico en el tratamiento de la colestasis asociada a COVID-19. En algún momento se planteó el uso del ácido ursodeoxicólico como tratamiento para el COVID-19. No hubo más estudios más allá de un par de estudios que no reportaban ningún tipo de resultado. Y la verdad es que tampoco lo recomiendo. La colestasis resolvió con el tratamiento básico de PIMS, y en uno de los pacientes ni siquiera desarrolló PIMS. Entonces quizá podría considerarse en algún tipo de paciente que tuviera ya una hepatopatía o tuviera ya alguna otra razón para la colestasis, pero no en pacientes asociados al COVID-19, o bueno, por lo menos no hay suficiente información para decir. Ahora, ¿qué podemos concluir? Pues que la presencia de síntomas gastrointestinales sí se relaciona con el desarrollo de PIMS. Hay que estar bien atentos a la vigilancia de estos pacientes. Un tercio no va a desarrollar PIMS, pero 2 terceras partes sí, por lo cual hay que estar bien vigilantes de estos pacientes, ¿no? Por supuesto, no todos los van a presentar, pero hay que estar a las vivas, ¿no? Y en cuanto a las enzimas hepáticas, sí se elevan normalmente con el COVID-19. La verdad es que también vale la pena vigilar a estos pacientes. La mayoría remiten, pero pues la única forma es saberlo si los vigilamos. Sí podría existir una relación entre COVID-19 y apendicitis, pero no hay suficiente información para decir esto, ni tampoco para negarlo. Y lo que sí es que no parece haber una relación entre COVID-19 y pancreatitis, pero por supuesto faltan más datos para decir que no existe esta asociación, ¿no? Y pues bueno, eso fue todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Les repito, yo soy el doctor Carlos Mauricio Jaramillo, soy gastroenterólogo y nutriólogo por el Hospital Infantil de México y también endoscopista pediatra por parte del Hospital Infantil de México. Y pues por lo pronto me encuentro a cargo del área COVID mientras dure la pandemia. Y si gustan comunicarse conmigo, les dejo mi correo electrónico. Muchas gracias. Agradezco al doctor Carlos Jaramillo por su gran ponencia y sobre todo por compartirnos la experiencia que nos hace darnos cuenta del panorama actual del COVID dentro de un hospital como es el Hospital Infantil de México. A continuación me gustaría presentar al doctor Jorge Alberto Macías Flores, quien es pediatra, subespecialista en gastroenterología pediátrica y también tiene un diplomado en nutrición pediátrica por la Universidad de Boston. Actualmente, el doctor Macías es miembro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, del Colegio de Pediatría del Estado de Chihuahua y además miembro activo del Comité de Páncreas dentro de la Asociación Norteamericana de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica y del Grupo de Investigación Finders sobre trastornos funcionales digestivos dentro de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica. Él nos va a hablar sobre trastornos funcionales y COVID. Bienvenido, doctor Macías. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy el doctor Jorge Alberto Macías. Es un gusto para mí poder participar con ustedes. El día de hoy vamos a trabajar sobre la parte del COVID y los trastornos funcionales en pediatría. Bueno, de entrada, este es el modelo biopsicosocial, muchos conocemos ya. Esta es la causa más explicada para los trastornos funcionales. Sabemos que de entrada hay pacientes que presentan una predisposición genética. Esta predisposición genética se asocia con incremento en la permeabilidad intestinal, además de que estos pacientes pueden llegar a presentar eventos tempranos en la vida que también pueden llegar a predisponerlos. ¿Cuáles pueden llegar a ser? Puede ser cirugías, puede ser la vía de nacimiento, si el paciente tomó leche materna o no tomó leche materna, uso de antibióticos. Y adicionalmente pueden llegar a tener alguna parte médica que lo puede llegar a sensibilizar. En este caso, la inflamación aquí es muy importante, que la inflamación, como vamos a ver más adelante, puede ser dado por infecciones, pero muy específicamente en nuestro grupo pediátrico, las alergias tienen un papel muy importante. Adicionalmente, la víscera hueca duele, la distensión también duele, y estos pacientes también pueden llegar a presentar eventos psicosociales. Entonces,
Se ha asociado que estos eventos psicosociales, lo que es principalmente la depresión, la ansiedad, cómo es que el paciente se está afrontando los problemas. Sabemos que el paciente que afronta el problema de una manera pasiva es un paciente que tiene mayor riesgo de los trastornos funcionales, y cuando existe también una historia de abuso o bullying también en la escuela, todo esto también se puede asociar con cambios en la hipersensibilidad a nivel de la víscera y puede llegar a presentar los trastornos funcionales. Sobre los trastornos funcionales en pediatría, tenemos un estudio que fue hecho en escolares con una N362 pacientes. Encontramos 27.3% de prevalencia. El más frecuente fue la constipación, les dio el intestino irritable en estos pacientes. Y bueno, sobre el intestino irritable, en la parte postinfecciosa, inicialmente nosotros considerábamos que era exclusivamente dado por bacterias. Realmente es lo que considerábamos. Le echamos la culpa a lo que era la salmonela, la shigella, el campylobacter. Sin embargo, ha venido avanzando y ahora sabemos que también los virus también pueden ser causantes del intestino irritable postinfeccioso. Se ha asociado también a norovirus, adenovirus, también a rotavirus, y también se ha asociado también la Giardia lamblia como un agente causante del intestino irritable postinfeccioso. Y en los países que son endémicos, por ejemplo Colombia, también se les asocia con el dengue. ¿Qué es lo que está pasando con estos pacientes? Presentan un periodo de infección y posteriormente estos pacientes pueden tener un incremento en la permeabilidad intestinal, que se puede llegar también a presentar alteraciones en la motilidad. Estos son pacientes que presentan una hiperreactividad del músculo liso a la acetilcolina. Incluso se ha asociado que estos pacientes pueden llegar a seguir presentando una exposición antigénica, incluso una vez que la parte clínica se resolvió. Y aquí el mastocito tiene un papel sumamente importante. Como podemos ver en la imagen que se encuentra sobre el lado derecho, la del lado izquierdo es una imagen de un intestino que está teñido en donde se observan los mastocitos. Podemos ver un número pues, realmente bajo de mastocitos, y del lado derecho podemos ver la imagen de un paciente con intestino irritable. Aquí está lo que son teñidos por inmunofluorescencia, el producto de degradación del mastocito, que es la triptasa, y se ha asociado este producto de la triptasa también se asocia hacia el intestino irritable. Entonces, en este estudio, ellos encontraron que los pacientes con intestino irritable presentaban un incremento significativo en los mastocitos, y adicionalmente, muy interesante, el mastocito estuvo más cerca del sistema nervioso entérico de los nervios. Otra cosa importante aquí en la parte de los niños es la presencia de los eosinófilos. Per se, el eosinófilo no llega a producir lo que es el intestino irritable, o es lo que se considera. Sin embargo, en in vitro se ha asociado que los productos de degranulación de los eosinófilos pueden también degranular los mastocitos, y a su vez puede producir el síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Y es interesante también porque nosotros tenemos incidencias incrementadas también de alergias a la proteína de la vaca en los pacientes chiquitos. Ahora bien, en pediatría, los primeros estudios que estuvieron publicando para el intestino irritable postinfeccioso fue publicado por el doctor Miguel Saps aproximadamente a inicios de los 2000. Este fue un estudio que se hizo de manera retrospectiva. Se contaba con 44 pacientes y fueron 44 controles. En estos pacientes escogieron pacientes que habían tenido un cultivo positivo para Campylobacter, para Shigella y para Salmonella, y se encontró con una P estadísticamente significativo que los pacientes a 6 meses de la gastroenteritis habían presentado mayor incidencia de intestino irritable o de trastorno funcional. Aquí fue de 36% de los pacientes que han tenido gastroenteritis contra 11% de los controles. Por mucho, el más frecuente fue el intestino irritable, posteriormente fue la dispepsia, y se asoció que el 43% de estos pacientes habían tenido Shigella, el 37% Salmonella y el 17% Campylobacter. Ahora bien, este es el estudio es el estudio prospectivo más largo que se cuenta actualmente. Fueron hechos con 4,561 pacientes. Fue hecho en Walkerton. Walkerton es una ciudad en Canadá, es un pueblo rural, y ellos tuvieron un problemón con la parte de su sistema de agua, de agua potable. Ellos tuvieron una contaminación por Campylobacter, tuvieron una contaminación también por E. coli O157, y ellos se dieron a la tarea de citar a estos pacientes cada 2 años. Ellos encontraron que el riesgo de presentar intestino irritable fue 3.1 veces más alto en los pacientes que habían tenido gastroenteritis a los que no tuvieron gastroenteritis.
Y adicionalmente, ellos encontraron una incidencia que fue disminuyendo a lo largo de 8 años, pero encontraron como un factor independiente para seguir presentando intestino irritable, primero que fueran mujeres y que hubiera presentado edad de inicio temprano la gastroenteritis y adicionalmente la ansiedad y la depresión. Como platicamos ahorita, el modelo biopsicosocial también. Además, si el paciente presentaba un cuadro grave de gastroenteritis, también fue asociado como un factor independiente para continuar con la presencia de intestino irritable. Esta es una revisión sistemática con metaanálisis. Igualmente también se observa que los pacientes que presentaron un cuadro infeccioso presentaron un mayor incremento de dispepsia funcional. Aquí fue de 2.5 veces y para intestino irritable fue hasta 3.5 veces. La asociación de intestino irritable con dispepsia en niños fue del 13.5%. Para adultos fue mucho mayor, fue del 38.8%. Y bueno, ¿y qué hay con el estrés? Se hicieron unos cuestionarios en Sri Lanka, utilizado el UPGC-3, se pusieron 2.180 cuestionarios para asociar qué es lo que pasaba con estos chaparros, ¿no? Y encontraron que la prevalencia del dolor abdominal funcional era del 12.5%, el intestino irritable correspondía al 4.9%, el dolor abdominal no especificaba al 4.4% y la dispepsia al 2.5%. ¿Y qué fue lo interesante que vimos aquí? Vimos que con una P estadísticamente significativa, que fue muy frecuente que esos pacientes presentaban mínimo un evento estresante en los pacientes con dolor abdominal funcional, ¿no? Y aquí llamó la atención que aparentemente a los niños de Sri Lanka les genera más estrés que los separen de su amiguito a que el papá fuera alcohólico o que tuvieran otros tipos de problemas, ¿no? Y bueno, sobre qué es lo que está pasando a nivel fisiopatológico o qué puede estar condicionando estos trastornos funcionales. Primero sabemos que el paciente que tiene COVID-19 tiene disbiosis. Esta disbiosis a su vez se asocia también con alteraciones o con síndrome malabsortivo principalmente de las bilirrubinas. Además se encuentra o se asocia con un incremento en la permeabilidad intestinal. Es muy importante porque esto se asocia también con inflamación de bajo grado, como habíamos comentado, principalmente por los mastocitos. Y estos mastocitos van y afectan lo que es el sistema nervioso entérico y como conocemos también, se asocia también con el eje cerebro-intestino. Entonces, sabemos que también, y muy importante, que estos pacientes que están presentando el síndrome de intestino irritable, también van a tener tasas incrementadas de ansiedad, de depresión, que a su vez también esto puede liberar también lo que es cortisol, y el cortisol, ¿qué es lo que hace a nivel del intestino? Incrementa la permeabilidad intestinal y genera más problemas. Adicionalmente, nuestros pacientes ahorita, eso es un problema mayor porque nuestros pacientes están confinados. Incluso estamos viendo que estos pacientes están presentando tasas acumuladas de ansiedad y depresión, entonces estamos viendo un mayor problema. ¿Y qué es lo que comentábamos ahorita? Estos pacientes están presentando disbiosis. Este estudio publicado recientemente se encontró que los pacientes con infección por COVID-19 presentaban primero una disminución de los bacteroides. Y es muy interesante porque los bacteroides son los encargados, en la presencia del bacteroide se disminuye la presencia del receptor de la angiotensina a nivel intestinal. Adicionalmente, estos pacientes encontraron que había un incremento de las bacterias oportunistas, como las del género Clostridios, y estas bacterias Clostridias también se asocian con un incremento en la gravedad del COVID-19. Muy interesante, estos pacientes también se asociaron con una disminución del F-Prausnitzi. Y el F-Prausnitzi es uno de los asociados en la disminución de este agente con la presencia del intestino irritable, ya que este es un agente que es de tipo antiinflamatorio. Ahora bien, sobre el grupo Finders, a un nivel un poco más local, el grupo Finders es un grupo de investigación en el que también México participa, es un grupo de investigación sobre trastornos funcionales. Entonces, aquí tenemos 3.812 escolares que previamente los teníamos captados, sabíamos más o menos la prevalencia de los trastornos funcionales y nos dimos a la tarea de volver otra vez a contactar a estos pacientes posterior al confinamiento, ¿no? Entonces, encontramos un incremento en los trastornos funcionales de 1.4 veces y aquí en el subgrupo de los datos en Colombia, que fueron 1.555 pacientes, encontramos un incremento muy marcado de 24.6%, que era previo al confinamiento, hasta un incremento de los trastornos funcionales de un 36.8%, igualmente estadísticamente significativo. Y el que dio un brinco bien interesante fue la dispepsia funcional, incrementó casi 6 veces el riesgo de presentar dispepsia funcional, igualmente con una P estadísticamente significativo.
No fue tanto para estreñimiento, pero también fue asociado de 1.7 veces. Y estos también son los mismos datos del grupo Finders. Entonces, este es un grupo de señoritas de 15 años de edad, son prácticamente 100 señoritas. Igualmente encontramos, ya es en confinamiento, encontramos que estas señoritas presentaban una tasa de los trastornos digestivos funcionales del 34.3%. El más frecuente era la defecación en un 20%. Y al aplicarles el test STAIC 1, que el test STAIC 1 lo que mide es la ansiedad que estos pacientes estén presentando. Y encontramos que prácticamente el 100% de las niñas, el 95%, presentaban ansiedad. Entonces, ya sabemos qué está pasando con estos niños. Estos niños están presentando ansiedad y estamos viendo también un incremento asociado también de los trastornos digestivos funcionales. Nosotros creemos que probablemente el COVID-19 es la tormenta perfecta para los trastornos funcionales digestivos postinfeccioso. Estamos viendo aquí que hay una diarrea prolongada, ahorita como comentaba el doctor Jaramillo. Estamos viendo también que hay una inflamación persistente de bajo grado, principalmente dado por los mastocitos. Estamos viendo que existe también un incremento de la permeabilidad intestinal que conlleva a una disbiosis. Estamos viendo que estos pacientes también presentan incremento en el estrés, en la ansiedad. El confinamiento de los pacientes se está reportando también que hay un incremento en la violencia familiar y todo esto está liberando cortisol. Entonces, lo que estamos viendo aquí es el modelo biopsicosocial. Creemos que estos pacientes, muy probablemente los pacientes infectados, vamos a también a presentar también un incremento en los trastornos digestivos funcionales. Incluso hemos estado también observando que los pacientes que ya tenían intestino irritable, estamos viendo también un incremento también en la gravedad de los síntomas. Adicionalmente, el estudio de Cuba no presentó ahorita el dato, pero en Cuba, ahorita en el subanálisis de los datos, ellos encontraron también, fue el único lugar donde encontraron que el confinamiento en nuestros chiquitos está incrementando también el índice de masa corporal. No me queda nada más que agradecer al comité organizador y adicionalmente a los miembros del grupo Finders, especialmente al director del programa, el doctor Carlos Alberto Velasco Benítez. Muchas gracias. Quiero agradecer al doctor Carlos y al doctor Jorge Alberto por tan importantes presentaciones y por compartir la experiencia que ambos tienen en el entorno de los pacientes con COVID. Quisiera dar paso al auditorio o a la audiencia, por favor, para que realicen sus preguntas. En el botón inferior del lado derecho de su pantalla van a encontrar preguntar al ponente, ahí las pueden redactar y con gusto las estaremos transmitiendo a ambos doctores. Hay una pregunta del doctor Oscar de la Ciudad de México, en donde dice que si es seguro que los niños regresen a clase, como pregunta número 1, si deben estar vacunados. Pregunta cuál es la mejor vacuna y hace un comentario sobre el doctor Schmulson, quien refirió en alguna plática que la expulsión por heces se puede continuar aún en pacientes que se creen curados. ¿Es lo mismo en niños? ¿Hay alguna prueba para detectarlo y tratarlo? Bueno, primero que nada, empezando una por una de las preguntas, pues no nos compete a nosotros determinar si existe o no riesgo de que los niños regresen a clases. Esa es una decisión que debe de tomar en parte el sistema educativo y en parte los padres, ¿no? Siempre va a ser un riesgo salir de casa, ¿no? El único no riesgoso en cuanto a COVID-19 es quedarte encerrado en tu casa, ¿no? Eso es virtualmente imposible porque tenemos que salir a trabajar, porque tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Para los niños es más sencillo porque no tienen que trabajar, ¿no? Solo tienen que estudiar y lo pueden hacer a través de las pantallas. Por supuesto que no es lo mismo, por supuesto que no están aprendiendo igual, pero esa es una decisión que el padre debe de tomar en cuestión de lo que le sea más cómodo y conveniente o más riesgoso, ¿no? Es como riesgo-beneficio. Y por parte del sistema educativo también. Siempre lo menos riesgoso va a ser quedarse en casa hasta que termine la pandemia, pero también hay que tomar en cuenta que hay padres que no pueden quedarse en casa para supervisar a sus hijos, que está todo como esta parte, ¿no? Entonces, cada familia debe de determinar si es mayor el riesgo o el beneficio de quedarse en casa los hijos o ir a la escuela. Ahora, en cuanto a su segunda pregunta, todavía no hay estudios suficientes para determinar si los niños pueden o no recibir la vacuna. Apenas empezaron estudios en adolescentes que están teniendo buenos resultados, pero no hay suficientes estudios ni han sido vacunados ningún niño. Entonces, no se puede determinar qué vacuna es mejor que otra en niños. Y en adultos no se ha determinado tampoco si una vacuna es mejor que otra
hay vacunas que son más eficaces, pero tienen sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, ninguna vacuna es mejor que otra hasta el momento. Quizá más adelante podamos determinar eso. Ahora, en cuanto a las evacuaciones, al principio de la pandemia se había observado que existía material genético en las deposiciones diarreicas de los pacientes con COVID-19 e incluso en posiciones no diarreicas de pacientes con COVID-19. O sea, virtualmente todos los pacientes tenían material genético en sus evacuaciones. Y existía la posibilidad de que los pacientes pudieran ser contagiosos por vía fecal oral. Sin embargo, después se descubrió que simplemente era el material genético sin la capa del virión, o sea, no contenía lo que necesita para entrar por el receptor ATR2, entonces no son contagiosos los pacientes por vía fecal oral. Entonces no necesitamos medir la cantidad de material genético en las evacuaciones porque no tienen ninguna referencia, o sea, es material genético, lo único que te puede decir es que el paciente estuvo infectado por COVID-19, pero no es infectante por esa vía, ni tampoco necesita ningún tratamiento para ello. Muchas gracias, doctor Carlos. Pregunta el doctor Pisani de Veracruz, ¿cómo tratar la diarrea persistente por post-COVID-19? ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes, doctor. Yo creo que aquí la parte es que estamos hablando de una inflamación persistente en estos pacientes. Apenas estamos aprendiendo mucho en cuanto a ellos. Incluso se ha comentado también que el Bifidobacterium longum puede trabajar en estos pacientes, ya que ayuda a disminuir las tasas de inflamación. Probablemente eso nos podría ayudar en estos pacientes. Estos pacientes usualmente les damos un poquito de oportunidad que vaya mejorando la inflamación que existe en el intestino y yo creo que vamos recabando datos. Muchas sí, gracias. por supuesto, también es muy importante el papel de los planes de hidratación, ¿no? Entonces, también hay que recordar que hay que tratarlo igual que otras diarreas, aunque sea como tan específico, con un plan de hidratación siendo como pues la pilar más importante, ¿no? La doctora Ivonne de Puebla felicita a los ponentes y pregunta cuál es el manejo de los pacientes con PIMS o MIMS que presentan hemorragia de tubo digestivo bajo asociado a COVID y el uso de mesalazina. Bueno, esto es muy importante porque justo no hablamos de esto en la plática y también muy importante porque justo hoy salió un artículo publicado en el New England Journal of Medicine sobre el tratamiento del COVID, del PIMS en pediatría. Y bueno, el tratamiento del sangrado tubo digestivo hay que tener en cuenta que los pacientes con PIMS también tienen falla hematológica, entonces también vamos a tener que estos niños tienen trombocitopenia y tienen alteración de los tiempos de coagulación y también tienen factores tanto procoagulantes como anticoagulantes. Y también son pacientes que reciben tratamiento con enoxaparina, que es anticoagulante, entonces están en riesgo todo el tiempo de sangrados de tubo digestivo. El pilar principal del tratamiento para el COVID-19 son los glucocorticoides. Estaba en disyuntiva si haría el tratamiento con inmunoglobulina también podía ser útil por todo esto parecido al Kawasaki. Sin embargo, y con los datos que se tienen a partir del día de hoy, hemos observado que el mejor tratamiento para el PIMS es el uso de glucocorticoides. Nosotros utilizamos metilprednisolona a dosis de 2 miligramos por kilo y hemos tenido una excelente tasa de recuperación. Incluso cede el sangrado tubo digestivo sin necesitar uso de otros antiinflamatorios locales. No hemos utilizado mesalazina en nuestros pacientes. No hemos tenido tampoco pacientes que hacen tratamiento con mesalazina asociado sobre todo a enfermedad inflamatoria intestinal. Hubo un caso muy particular en Nueva York. En el Hospital Mount Sinai de Manhattan publicó un caso de un paciente que desarrolló PIMS y se trató con infliximab, que era un paciente que tenía tratamiento por enfermedad de Crohn con infliximab de base. Se le dio su tratamiento que le tocaba con infliximab, ellos no sabían cómo iba a responder y respondió muy bien. En realidad tuvo una muy buena respuesta a la terapia biológica. Sin embargo, la terapia biológica es de tercera línea, ¿no? La primera línea siempre van a ser los glucocorticoides. La verdad es que podemos esperarnos con el uso de mesalazina. Si el paciente responde bien al uso de glucocorticoides, mejorando la falla hematológica y mejorando los síntomas gastrointestinales, podríamos no necesitar de estos otros tratamientos, pero también puede ser un buen tratamiento de apoyo. Muchas gracias, doctor Carlos. Doctor Macías, en el entorno de esta sociedad en donde los niños han tenido que experimentar el encierro, un cambio completo en su dinámica, tanto familiar como escolar, desencadenando trastornos como ansiedad y depresión, me gustaría saber si usted tiene alguna experiencia sobre el estrés postraumático que de por sí genera el COVID y las alteraciones funcionales en este tipo de pacientes.
Gracias por la pregunta. Aquí es muy interesante porque se ha asociado también al estrés postraumático. Hay un estudio que se publicó en soldados que habían regresado de la guerra del Golfo Pérsico. Eran soldados que habían presentado trastornos también infecciosos gastrointestinales. Ellos también presentaban también estrés postraumático, tuvieron pesadillas, tuvieron despertares nocturnos y se asoció que estos pacientes sí estuvieron presentando incrementos en las tasas de los trastornos funcionales. Entonces, creemos que probablemente en los pacientes, y principalmente el paciente que está internado o el paciente que está aislado, confinamiento, probablemente es un paciente que va a presentar también incremento también en las tasas de los trastornos funcionales. Qué bueno que preguntan esto porque justo esto que dice Jorge es muy importante porque hospitalizarse por COVID provoca mucho estrés postraumático. Justo notamos al principio de la pandemia que uno de los puntos que provocaban más estrés era la separación de los padres y el niño, ¿no? Porque los metíamos al área COVID y entraban solos. Y entonces eso les provocaba mucho estrés, ¿no? O sea, de la separación de la familia. Y tanto era así que tuvimos que permitir un programa de visitas en el área COVID y tuvimos que entrenar a los familiares para entrar al área COVID para disminuir esta cantidad de estrés porque era inhumano, o sea, los niños estaban verdaderamente desesperados. Entonces, sí, es un punto muy importante a tomar en cuenta, sobre todo por el contexto de la pandemia. Sí, así es. Y además estos chaparros, pues al final este estrés, ¿no? Le está generando un incremento en los niveles de cortisol y al final, como platicamos ahorita, hay un incremento en la permeabilidad intestinal, ¿no? Claro, y también habría que destacar aquí que parte de los trastornos que están presentando los niños es el dolor abdominal persistente. Entonces, valdría la pena si tratamos de identificar si hay alguna relación o entran dentro de los trastornos funcionales digestivos asociados a esta pandemia que es por COVID-19. Correcto. Carlos, yo tengo una pregunta para ti. Y, por ejemplo, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y COVID en pediatría? Bueno, la verdad es que hemos tenido pocos casos, sobre todo yo he exaltado este caso de la ciudad de Nueva York porque era como muy particular. La verdad es que hemos tenido pocos casos, gracias a Dios son pacientes que siempre tienen mucho cuidado con su salud, ¿no? Como que esto de que tengan siempre que tener cuidado con lo que comen, con a dónde van al baño, con todo eso los ha hecho ser como muy precavidos. Entonces, en realidad hemos tenido pocos pacientes. Solo tuvimos un caso de una pacientita que la verdad cursó con un COVID completamente asintomático. Ella requirió de su vuelo de infliximab, se lo dimos incluso en el área COVID, sin ningún tipo de complicación. La verdad es que no hubo ningún problema, no tuvo tampoco un evento de exacerbación de la enfermedad. La verdad es que hemos tenido bastante suerte en ese contexto. Y el único caso que he escuchado yo ha sido ese caso que se publicó en el JPGN del Hospital de Nueva York. La verdad es que ha sido como bueno, pues buena suerte, porque la verdad es que se hubieran complicado mucho, ¿no? Sí he tenido otros niños de otro tipo de enfermedades, sobre todo pacientes, pues bueno, nosotros somos un centro oncológico, entonces hemos tenido muchos pacientes con cáncer de diferentes tipos y COVID-19, que por suerte justo estos son pacientes que son inmunocomprometidos y no desarrollan PIMS, ¿no? Hemos visto que justo los niños inmunocomprometidos no tienen como la capacidad de montar esta respuesta inflamatoria, gracias a Dios, y entonces no han tenido estas complicaciones. Sí han tenido COVID graves, sí han tenido manifestaciones pulmonares bastante graves, pero no de tipo PIMS que ponen en peligro la vida tan rápido, ¿no? Los que sí hemos notado son los pacientes post-transplantados. Estos son pacientes que sí hemos notado que tienen dos problemas muy graves, que uno es la sobreinfección bacteriana y el desarrollo de PIMS, ¿no? O sea, no están... ¿Por qué? Porque la inmunidad de estos pacientes se tiene que hacer como esta parte de un poquito de juego de qué tanto es tantito, ¿no? A diferencia de los pacientes oncológicos que están completamente aplaciados. Entonces, estos son los pacientes que más se han complicado. De hecho, tuvimos un paciente con un trasplante renal que falleció de la complicación por COVID-19 asociado a PIMS, falla multiorgánica, o sea, fue bastante desastroso. Y son los pacientes que más cuidado deben de tener, ¿no? Los posttransplantados, que también son pacientes que en general tienen cuidado pues en general con toda su salud, pero el problema es este que les decía, de que son los adultos los que contagian a los niños. Entonces, si el padre del paciente post-trasplantado tiene que salir a trabajar por alguna razón o tiene que hacer algo más que conlleve ponerse en riesgo, pone en riesgo por ende a su hijo y es cuando vemos este tipo de problemas. Correcto, justamente el Hospital Juan y Menchaca, el Hospital Civil de Guadalajara, publicaba una serie de casos en un periodo de 6 meses, 7 meses, en donde ellos encontraban, igual que en el Hospital Infantil de México, el 41.2% de los pacientes que tuvieron infección por COVID se asociaba
a comorbilidades propias como leucemia o linfoma. Entonces creo que vale la pena destacar este punto porque a veces hay mucho miedo en torno al niño obeso o al niño que tiene alguna otra patología, tomando en cuenta que no todos los niños que presentan infección por COVID y no todos los niños que desarrollan PIMS tienen comorbilidades graves y tienen mayor riesgo a comparación de otros chiquitines. Por otro lado, perdón, Carlos. Te decía que sí es muy cierto esto, pero también hay que dejar por de lado que el niño previo sano tiene también riesgo de hacer PIMS, ¿no? Entonces, no por el hecho de que nuestros niños sean sanos, vengamos a decir, bueno, pues no pasa nada, no está sano, va a estar asintomático. Pues sí, pero ¿qué tal que tenemos la mala suerte de que, para empezar, tiene 2 en 1 de posibilidades de no ser asintomático, ¿no? Y después, ¿qué tal que tiene la posibilidad de desarrollar PIMS, ¿no? De hecho, hemos visto que por lo menos 2/3 partes de nuestros pacientes con PIMS eran previamente sanos, o sea, no se conocían enfermos, no tienen ningún tipo de patología, y son estos los que desarrollan PIMS, por lo que no debemos de bajar la guardia con nuestros niños. Ahora, me gustaría saber a estos niños que tienen PIMS en el Hospital Infantil de México, ¿cuál es el seguimiento que se les está dando y cuál es el pronóstico que han encontrado ustedes en estos niños? Esa es una excelente pregunta, porque en realidad ha sido un excelente pronóstico. ¿Pero de qué depende? Del tratamiento oportuno. O sea, los niños que hemos visto que han desgraciadamente fallecido o que han tenido problemas de este tipo, son niños que se retrasó el tratamiento, ¿no? O sea, que no recibieron a tiempo el tratamiento que necesitaban, que no se trasladaron a tiempo, que no se detectó a tiempo. Entonces, el tiempo es crucial en esto. Mientras más pronto se detecte, mejor va a ser el pronóstico. Y han tenido una respuesta maravillosa al tratamiento. La verdad es que han sido pocos los pacientes que hemos tenido que usar segunda o tercera línea de tratamiento con PIMS. Hemos visto mucho peor resultado en pacientes que no tenían PIMS y que tenían COVID grave por problemas pulmonares que en PIMS. La verdad es que los PIMS han resultado ser, por suerte, un muy buena respuesta al tratamiento con esteroides. Ha sido una maravilla. No hemos visto como tanto problema de ese lado. Y la verdad es que mejoran casi a las 24 horas. O sea, sí ha sido como muy bueno el resultado que hemos tenido con este tratamiento. Sí mejoran mucho con el uso de la metilprednisolona o también con el uso de dexametasona. ¿Y qué hacemos con el seguimiento? Nosotros lo que hacemos es que a todos estos pacientes los estamos dando un seguimiento en la clínica que llamamos clínica COVID. Es una clínica que tenemos en consulta externa con los neumólogos, donde lo que hacemos es que citamos al paciente a las 2 semanas después de haber sido hospitalizado, con toda su batería de laboratorios, revisamos que esté bien de cabeza a pies, y después les damos una cita dentro de 2 meses, 2 veces entre los siguientes 2 meses, o sea, a las 2 semanas posteriores, al mes, después a los 6 meses, y si fueron hospitalizados, los citamos durante los siguientes 6 meses otras 3 citas, para que tenga un total de 6 citas en un año. Si vemos que el niño no ha desarrollado ningún tipo de problema, lo damos de alta al año o que se continúe siendo tratado por su servicio tratante si es nuestro paciente o en su clínica que le corresponda si no es paciente del hospital. Y ahí es donde hemos captado estos pacientes que tenían elevación de enzimas hepáticas y que después observamos que tenían una mejoría después de la segunda cita, que eran los 3 meses. Y la verdad es que hemos tenido bastante buena respuesta con el uso de este clínico. Muchas gracias, doctor Carlos. Y en este caso, doctor Macías, ¿cuál es el seguimiento que se les está dando, que usted sugiere para aquellos niños que tienen trastornos funcionales digestivos asociados o no asociados a COVID que se relacionan directamente? Gracias. Nosotros estamos trabajando con estos chaparros. Nosotros a los pacientes que ya son conocidos como con intestino irritable, lo estamos dando cada 6 meses para valorar cómo está el caso de su intestino irritable o en caso de sus trastornos funcionales. Y adicionalmente, en los pacientes con COVID, se les están enviando a la consulta nosotros de gastroenterología, a la consulta externa de gastro, y lo estamos viendo también aproximadamente a los 30 días de que salen del hospital, los empezamos a valorar y les damos también cita cada 6 meses. Porque como comentamos, o sea, el estudio que se publicó por el doctor Miguel Saps, ellos encontraron que la presencia de los trastornos funcionales digestivos empezaba a los 6 meses. Entonces, cuando los estamos revisando. ¿Valdría la pena dar ciclo de probióticos en estos pacientes, ahora que se han estado utilizando mucho los probióticos para diferentes entidades y que sabemos que hay probióticos específicos para cada uno de los trastornos? ¿Nos valdría la pena en estos niños darles algún probiótico y cuál recomienda? Sí, aquí hay una recomendación. Se ha observado que Bifidobacterium longum puede ayudar también a disminuir las tasas de gravedad del COVID en el periodo agudo. Sin embargo, pues, o sea, es una recomendación, por el momento no es muy fuerte todavía.
y estos pacientes se podría a lo mejor utilizar todavía, yo creo que el papel de Bifidobacterium longum todavía estaría por verse, pero aparentemente se ve que sí puede ayudar a funcionar también para disminuir los trastornos funcionales asociados por este COVID. ¿En cuántos pacientes, doctor Carlos, quisiera preguntarle, han utilizado probióticos? Fíjate que los pacientes en los que les ponemos probióticos son principalmente pacientes en los que observamos que tienen ya diarreas prolongadas o que empiezan con sus síntomas de intestino irritable. La verdad es que lo damos un poquito indiscriminadamente. Es más bien al primero que empiece que le duele la panza, ahí le va su probiótico. Entonces, hemos tenido buena respuesta. No he necesitado darles probióticos más adelante, más que a los pacientes que ya tenían diagnóstico previo de intestino irritable o de algún otro trastorno funcional, porque sí lo desarrollaban, pero a la segunda o tercera cita ya estaban sin síntomas. Sobre todo también he visto muchos pacientes con dispepsia funcional, también asociado a COVID-19, que me sorprendió, porque dije como, no me esperaba que tuvieran dispepsia funcional, ¿no? Más bien me esperaba más intestinos irritables. Entonces también ha sido como una sorpresa en la consulta. Otro de los, no ha sido tantos pacientes, pero más de los que yo me imaginaba. He tenido alrededor de 7 pacientes con dispepsia. Digo, yo me imaginaba que serían 0, pero pues sí hemos tenido pacientes también con dispepsia. Lo más relevante han sido los pacientes obviamente con intestino irritable, y la verdad es que a todos les he sumado el probiótico, entonces es difícil saber si funciona o no, porque pues se lo he dado a todos, entonces no tengo como comparación con que compararlo, porque no hemos hecho como la prueba con placebo ni ningún otro tipo de tratamiento. ¿Ustedes qué probióticos han utilizado en la consulta? Pues bueno, es que en el hospital tenemos a la mano Enterogermina, que Baclausi. Ajá, Baclausi. Y entonces, pues como es lo que tenemos a la mano en el hospital, pues es lo que hemos estado utilizando. Y la verdad es que teníamos un stock bastante grande. Y es pues lo que tenemos, finalmente, pues es lo que tenemos, es lo que hemos estado utilizando. También un tiempo usamos Saccharomyces boulardii porque no nos quedamos sin Baclausi y era lo que teníamos a la mano. Luego se acabó y volvieron a comprar Baclausi, pues era lo que hemos estado utilizando, ¿no? Pues ahorita que es lo que tenemos. Ok, ahorita que comento, ¿no? Que hay saludos desde Venezuela. Hay un artículo que también publicaron en Venezuela ahora en COVID y el uso de probióticos. Incluso ellos también encuentran que hay una disminución tanto del Bifidobacterium longum, que ahorita platicamos también, y asociado también hay una depresión de los lactobacillus. Entonces, creen que probablemente podría haber un lugar, hay un nicho para también utilizar lactobacillus, principalmente GG, pero todavía son de esos nichos que todavía están ahí como de tendiente a estudiarse, es correcto. Y el entorno a los trastornos psicológicos, me gustaría preguntarle, si bien es cierto que de por sí los trastornos funcionales obedecen en gran porcentaje al componente emocional, ¿qué han encontrado ustedes en este tema o en este territorio en los pacientes que han tenido infección por COVID, tanto PIMS como solamente infección, en el desarrollo de trastornos emocionales? Bueno, aquí es muy interesante. No, perdón, tú. Por favor. Bueno, aquí yo también lo voy a dar un poquito también en la parte de los trastornos funcionales, porque es muy interesante. O sea, hay unos estudios que han marcado que en el paciente que presenta un periodo infeccioso y posteriormente, si ese paciente tú lo tratas y haces que afronte el problema de una manera positiva, que afronte este problema hacia adelante, se disminuye la presencia de los trastornos digestivos funcionales. Pero si es un paciente que se tiende como a echar, es un paciente y afronta los problemas de manera pasiva, esto se asocia con la presencia, con el desarrollo de los trastornos digestivos funcionales. Entonces, aquí lo que sugieren es que estos pacientes o estos niños que tenemos confinados, que están presentando un trastorno infeccioso, habría que probablemente apoyarlos en la manera de afrontarlos este problema, ¿no? Con manejos psicológicos si es necesario. Sí, justo nosotros nos desbordábamos por la cantidad de estrés, como te decía, que tuvimos que dejar pasar a los familiares. Y contamos con un equipo de psicología que lo aborda de manera directa. Entonces, la verdad no he tenido como mucho problema porque en psicología entra directo. O sea, paciente que llega al área COVID, paciente que es abordado por psicología y también el familiar, porque le provocaba mucho estrés a los papás. Entonces, también los papás eran abordados por parte de psicología. Tienen una sesión por videollamada o por teléfono, si no es posible hacerlo por videollamada, para también no estar en contacto, obviamente, por la parte de psicología. Y ha respondido muy bien. La verdad es que hemos tenido muy buena respuesta por parte de los padres y se han disminuido muchísimo la cantidad de trastornos psicológicos asociados a esto, pero fue gracias a que psicología intervino, ¿no? O sea, como que dijeron, no, nosotros tenemos que intervenir porque esto se está saliendo de control. Y la verdad es que yo les di la puerta abierta, les dije adelante,
¿no? O sea, un problema menos que con el que lidiar, y la verdad es que funcionó de maravilla. Les soy muy agradecido a todo el personal de psicología del hospital porque nos apoyaron mucho en esa parte. Y resaltar esta parte en donde necesitamos un manejo conjunto, ¿no? La parte de nutrición, la parte de médica, evidentemente, y la parte psicológica para garantizar que también los pacientes evolucionen favorablemente. Preguntan en el público también, ¿cuál es el momento de usar esteroides? Bueno, hay dos momentos para usar esteroides. Cuando se hace el diagnóstico de PIMS y cuando tienes un paciente con una enfermedad pulmonar grave. Entonces, ¿qué significa esto? PIMS lo vamos a definir como un paciente menor de 21 años, con fiebre, con marcadores de inflamación elevados, ferritina, PCR, velocidad de sedimentación globular, y que tiene afección de 2 órganos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, hematológico, que tiene trombocitopenia, y gastrointestinal, que tiene diarrea y vómitos, ¿no? Entonces, ahí es el momento. Cuando haces el diagnóstico, ahí es el momento de usar el esteroide. O cuando tienes un paciente que tiene problema pulmonar que presenta insuficiencia respiratoria. ¿Cómo lo definimos? Un paciente con una saturación menor del 90%, un índice de Kirby menor de 300, o un índice de oxigenación mayor a 4, ese es el momento de usar el esteroide también. Excelente. No sé si quisieran hacer algún comentario extra, doctor Macías, doctor Jaramillo. Yo creo que sí, es importante, como ahorita comentamos, estos chaparros, el paciente que tuvo COVID y un paciente que está confinado, es un paciente que sí tenemos que volverlo a valorar, no porque el paciente haya salido bien y qué bueno que salió bien, no hay que dejarlo, ¿no? Hay que seguir pensando en los trastornos funcionales, porque sí es alta la prevalencia, como comentamos, aproximadamente el 36%, o sea, casi 1 de cada 3 niños nos puede generar un trastorno funcional. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta del público que quisieran hacerle a nuestros excelentes ponentes? Creo que ya no tenemos preguntas en el público. Les quiero agradecer a ambos su participación y la información tan importante que nos compartieron. Creo que ha sido de mucha utilidad para todos los que estuvieron visualizando estas grandes ponencias y sobre todo nos vamos a pensar en que aunque hemos tenido recaídas en el tema de la curva del COVID, hoy somos médicos más preparados para afrontar todos los problemas que tienen estos chiquitines con este tipo de enfermedades. Hoy estamos, creo que, más preparados para favorecer el pronóstico en este tipo de pacientes, tanto pacientes graves que desarrollan PIMS como en pacientes que desarrollan solamente la infección. Muchas gracias al doctor Jorge, muchas gracias al doctor Carlos. No sé, quisiera dar paso al doctor Marco Antonio Lira, quien es el presidente de nuestra Asociación Mexicana de Gastroenterología. Pues me siento muy orgulloso, muy contento de el buen inicio de este año para la Asociación Mexicana de Gastroenterología, de ser incluyente con los gastroenterólogos pediatras. Nos han dado un ejemplo ágil, prácticos, y yo creo que no va a ser la primera, si van a seguir esto, va a seguir la secuencia a través del tiempo. Y ha crecido la gastroenterología pediátrica en nuestro país y yo creo que cada día vamos ustedes a tener mayor participación. Agradezco la excelente coordinación de Fátima Reynoso y sus excelentes ponentes Jorge Alberto Macías y Carlos Mauricio Jaramillo, y pues nos han dejado algo importante y realmente no hay mucha diferencia tampoco con los adultos, ¿eh? Tenemos muchos trastornos funcionales digestivos post-COVID, ¿no? Entonces realmente yo soy un sobreviviente de COVID, se lo digo, ¿no? Y pues realmente, pues por todo lo que tengamos que enseñarles a los padres que son los que pues tienen y llevan la rienda con los niños, ¿no? Y pues seguimos con estas sesiones mensuales. Tenemos la próxima en julio 22 que le va a tocar a la Sociedad de Tamaulipas, que va a ser sobre endoscopía terapéutica. Van a hablar de la utilidad del ultrasonido endoscópico, las ventajas de la cirugía bariátrica también, y la disección endoscópica submucosa con invitación de 2 extranjeras, coordinada por la doctora Alma Edith Maldonado.
Y tenemos los gastroenterólogos pediatras hasta agosto, tenemos otra sesión, no se le olvide que va a ser de reflujo gastroesofágico, que va a ser el 26 de agosto, y no se les olvide que tenemos nuestra reunión del centro para estar invitados también todo el mundo en relación a las neoplasias digestivas en tiempo de pandemia, que va a ser el 9 al 10 de julio. Pues ya estamos próximos a ya la próxima semana. Y pues agradezco y estamos pendientes y muchas gracias por todas sus atenciones. Que tengan un buen día y buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.